Germán Olano, y en este vídeo vamos a hablar de metas para cada departamento, en este caso las metas para el departamento comercial. Hay una gran frase del profesor Vicente Falconi que dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar, y en el caso de las metas eso es una gran verdad. ¿Por qué tenemos que darle bastante importancia a las metas? Porque son esenciales para nuestro trabajo en equipo, para el desarrollo de la empresa y para que nosotros también podamos ganar más dinero con estas metas. Entonces es importante siempre tener las metas arriba de la mesa. ¿Qué pasa cuando no tenemos metas? ¿Qué pasa en nuestro trabajo? ¿Qué pasa en nuestro departamento? La falta de metas genera, como dije antes, en la tríade, en el master plan, genera una falta de engallamiento, una pérdida de norte de las personas, genera también no poder producir y generar más dinero para la empresa, genera también colocar en riesgo el trabajo de todos nosotros si nosotros no tenemos metas claras. Yo siempre digo que las personas que vienen al MISTI, nuestros colaboradores, no trabajan para el MISTI, sino que producen para el MISTI y para ellos mismos. Entonces es una gran verdad que pasa en todos los departamentos, y cuando nosotros entendemos eso, generamos realmente un hotel fuera de la curva. Quería hablar un poquito de la parte de metas de la central. Tenemos, en el caso de metas de la central, tenemos metas que son con varias casas, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos a principio de mes, el día primero de cada mes, el líder de central de reservas ya ve cuánto vendió, el líder de central de reservas ve cuánto le queda a vender, y de ese cuánto le queda a vender, cuánto porcentual podríamos aplicar a la central de reservas del MISTI. Así se hacen las metas todos los meses con un poquito de ajuste para que las metas sean smart. ¿Por qué las metas tienen que ser smart? Es una metodología que se utiliza mucho en todas las empresas y nosotros también la aplicamos a nuestro querido el MISTI. Las metas tienen que ser smart, algo así como inteligente en inglés. Tienen que ser específicas, tienen que tener un foco en la especificidad de la meta, tiene que ser mensurable, o sea, tiene que ser medible la meta, tiene que ser alcanzable, no fácilmente alcanzable, pero sí alcanzable, tiene que ser realística, también es importante que sea realista, y tiene que ser con un plazo de tiempo. Entonces vamos a suponer que, voy a dar un ejemplo, Central de Reservas del MISTI de Buenos Aires tiene que tener, como un ejemplo, el 22% de las ventas del hotel tienen que ser hechos por Central de Reservas. Pero ¿cuándo va a ser ese 22% posible generar esa meta para el hotel? ¿Cuánto es y ahí viene el secreto de la lideranza: tener paciencia y hacer un buen escrutinio, una buena medición de cuánto podemos llegar a esa meta. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Hablamos de la parte de tiempo. ¿Cuánto es alcanzable? ¿La podemos alcanzar esa meta o es una meta increíble? Por ejemplo, si nosotros estamos facturando $10.000 por mes y pedimos una meta de $1 millón, puede ser que alcancemos la meta, pero ¿cuándo vamos a alcanzar esa meta? Es importantísimo entender cuándo vamos a alcanzar esa meta también. Y después, que tenga un plazo. Es importante que nuestra meta tenga un plazo. ¿Por qué? Porque cuando las metas tienen plazo, las personas se enfocan en esa parte de metas. Parte de metas, entonces, le voy a también agregar acá el gráfico de metas, ¿tá? Que lo vamos a poner acá. Y cualquier cosita que tengan, me pueden consultar en el grupo de WhatsApp de Cultura o mandarme un email o un WhatsApp. Un gran abrazo, Germán Olano, y 1% todos los días.